Buenos días, hermanos. Hoy nos toca a nosotros pasar a compartir un poco de lo que Dios está haciendo en nuestra familia. Y el tema de hoy es la importancia del tiempo devocional con los hijos, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos vinieron con hambre y sed de Dios? Amén. Y tomaron la decisión de levantarse, ¿verdad, hermanos? De la cama, de vestirse, venir con ánimos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Todos los días, hermanos, estamos nosotros tomando decisiones, ¿verdad? Y muchas de esas decisiones son por el bien de nuestros hijos, ¿verdad? Nos levantamos todos los días en base a lo que hemos creído, ¿verdad? Lo que hemos escuchado de la palabra o en base a lo que hemos escuchado por ahí también. Y creemos que estamos haciendo todo lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? En cuestiones de salud, ¿cuántos vacunaron a sus hijos? ¿Y por qué lo hicimos, hermanos? Por salud, ¿verdad? Para que estén bien. Pero es lo que creemos, hermanos. ¿Cuántos alimentan a sus hijos con frutas, con verduras? Amén. ¿Cuántos dicen, toma mucha leche para que crezcas grande? Tus huesos fuertes, ¿verdad? Son creencias muy arraigadas en nosotros, ¿verdad? Y en cuanto a la educación, muchos de nosotros hemos elegido un tipo de educación en base también a nuestras creencias. Muchos de nosotros nos levantamos temprano para llevar a nuestros hijos a la escuela, para que ellos cumplan con sus tareas, para que ellos vayan a un deporte. Y otros hemos elegido educarlos en casa, con un propósito, con un objetivo, ¿verdad? Pero todas estas creencias, todo esto que hacemos es porque realmente nosotros, hermanos, queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cuántos quieren lo mejor para sus hijos? Amén. Porque creemos que es lo mejor que podemos darle, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿O te guardas algo? No, ¿verdad? Le das lo mejor que tienes. Y yo te pregunto, ¿está mal desear lo mejor para tu hijo? No, ¿verdad? De ninguna manera. Pero tenemos que darle lo mejor conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosas de estima el fruto del vientre. Amén. Son joyas, hermanos. Nuestros hijos son joyas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y cuando están chiquititos es fácil verlos como joyas, ¿verdad? Porque cualquier cosa que haga, hasta un berrinche, te da risa. Quieres abrazarlo, quieres cuidarlo, ¿verdad? Hasta el pañal que compras quieres que sea el que le roce menos, la crema, todo lo quieres tratar, pero como lo mejor. Pero a la medida que van creciendo, hermanos, y esa es nuestra lucha como padres, no debemos de dejar de atesorarlos en nuestro corazón. Debemos de seguir atesorándolos en nuestro corazón. Tal vez ya no de esa manera como cuando estaba bebé, que los chiqueabas por todo. Pero ese atesoramiento se vuelve algo mucho más profundo en nuestros corazones, ¿verdad? Porque ya ellos tienen otro tipo de necesidades, ¿ok? Y debemos de seguir dándole el debido valor, aunque no sea fácil. Y principalmente aquí es donde entra la parte espiritual, hermanos, ¿verdad? Porque ya tu hijo ya no solamente te pide leche, ya no solo te pide galleta, ¿verdad? Ya tiene otras necesidades que como padres debemos suplir. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Y aquí nos da una palabra muy importante el Señor, y que nos ha ayudado a mi esposa Brenda y a mí, que es instruir a nuestros hijos. Instruir es cuidar a tu hijo, ¿verdad? Instruir es ayudar a formar el pensamiento de tu hijo conforme al corazón de Dios. Amén. Instruir es alimentar a tu hijo, hermano, como cuando lo hacías cuando era pequeño, y proveerle
de la palabra de Dios, pero no solamente en teoría, sino proveerle todos los días de la palabra de Dios a través de tu testimonio. Amén. ¿Y cómo lo podemos hacer, hermanos? ¿Cómo podemos proveerle a nuestros hijos de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos proveerle a nuestros hijos, ayudarlos a formarse ese pensamiento conforme a la voluntad de Dios? Tenemos que tomar como una verdad absoluta lo que nos dice 2 de Timoteo 3:16, hermanos. Y nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, hermanos. Amén. Aquí nos está hablando de que la palabra de Dios es útil para todo, hermano. Amén. A veces estamos pensando que en la escuela le enseñen valores a tus hijos, le enseñen ética, que su autoestima esté fuerte, que los maestros le digan muy bien. Hermano, la palabra de Dios te dice que es útil para todo eso. La palabra de Dios te dice que es útil para la vida práctica, útil para que aprenda ética, útil para que aprenda su autoestima, útil para su educación, útil para que socialice con otros niños. La palabra de Dios es útil, hermano, para todo. Es una verdad que nosotros hemos estado aprendiendo y practicando en nuestro hogar. Bueno, pues como les decía el hermano Carlos, nosotros llevamos ya varios años practicando devocionales todos los días en nuestro hogar, pero no siempre fue así. Nosotros todo esto, nosotros lo comprendimos hace unos años cuando Dios nos permitió pasar una situación que nos hizo darnos cuenta de que no podíamos seguir como estábamos. Teníamos que hacer verdaderos cambios en nuestro hogar, o sea, empezando pues con nuestros trabajos, con la educación, pero principalmente con lo que nosotros le estábamos enseñando a nuestros hijos, o sea, tomar un verdadero compromiso por la educación, por la vida espiritual de nuestros hijos. ¿Qué fue lo que ocurrió hace unos años? Bueno, pues cuando Natalia, nuestra hija mayor, tenía 7 años, en una plática nos llegó a decir, mamá, sé que tú me has hablado de Dios, sé que me han hablado de Dios y del cielo, pero la verdad se me hace difícil creer. Y esa fue la primera de muchas veces que ese año nos decía lo mismo. Se me hace difícil creer. Cualquier cosa que ella escuchara con respecto a Dios, se me hace difícil creer. Y no piense usted que era una forma de burla o de rebeldía. Era una preocupación que de verdad ella tenía, que ella escuchaba y le vendían dudas y cuestionamientos. Y quizás usted ahorita dirá, bueno, pues ¿y cuál es el problema si solo tiene 7 años? Para nosotros precisamente ese era el problema. Apenas tenía 7 años, ni siquiera había estado tan expuesta a toda la bandeja de opciones que el mundo ofrece en la actualidad, de una vida sin Dios, de que la palabra de Dios no existe, de que no es necesario, de que tú puedes solo. O sea, ni siquiera había estado tan expuesta, y mi hija ya nos decía que se le hacía difícil creer. Nuestra pregunta y lo que nos alarmaba era ¿qué futuro espiritual le deparaba a mi hija? En una de tantas veces que me lo llegó a decir, en mi molestia, en mi frustración, yo le llegué a contestar, es que Natalia, ya te lo dije, es fe, te hace falta fe y yo ya no puedo hacer nada por eso. Ahí fue justo en ese momento cuando Dios me mostró cuál estaba siendo el problema de mi hija, nos mostró cuál estaba siendo nuestro problema como padres y qué es lo que debíamos hacer a partir de ese momento. ¿Qué fue lo que Dios nos mostró? No sé si se dieron cuenta de mi respuesta hacia mi hija. Te falta fe y yo no puedo hacer nada por eso. Sí, a mi hija sí le estaba haciendo falta la fe. En Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mi hija no tenía certeza, no tenía convicción, por lo tanto no tenía fe.
Entonces, ¿cuál era el problema? Mi segunda respuesta, yo no puedo hacer nada por eso. De verdad, fue ese mismo día que Dios me recordó, nos mostró en Romanos 10:17, que dice que la fe viene del oír, y el oír de la palabra de Dios. Mi hija no tenía fe, y en realidad nosotros como padres no podíamos hacer nada por eso. Claro que sí podíamos, y no solo podíamos, sino que era nuestra responsabilidad. Nuestras hijas pueden ver cómo todos los domingos los traemos a la iglesia, cómo nosotros servimos, cómo amamos a Dios, cómo nos levantamos a leer la Biblia, cómo nos levantamos a orar, cómo hasta marcamos, compramos libros, adquirimos recursos, todas las decisiones que nosotros tomamos, pero pues eso es en base a una experiencia que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios. Y sí, es necesario que lo vean nuestros hijos, porque pues al final es el reflejo de todo lo que nosotros tenemos en el corazón. Pero eso no es suficiente. La Biblia lo dice, nuestros hijos, para que tengan una fe firme, para que tengan una fe fuerte, ellos necesitan oír de la palabra de Dios. Y también la Biblia nos indica cómo, en Deuteronomio 6, del 6 al 9, y es un pasaje que ya conocemos, que es un pasaje que inclusive semanas antes ya lo hemos leído. Allá nos dice a nosotros como padres qué es lo que debemos hacer y cómo. Dice Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No una vez a la semana, no los domingos cuando los traemos a la iglesia, no solo los maestros de escuela dominical, no los líderes tienen esa responsabilidad. Dios a nosotros como padres nos está dando la responsabilidad de compartirles a nuestros hijos de la palabra para que ellos puedan crecer espiritualmente. También en Salmo 78 del 1 al 8 podemos leer que dice la Biblia: pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni le fue fiel para con Dios su espíritu. Hermanos, este salmo para nosotros como padres es muy impactante. De hecho, tiene más de 70 versículos. En amor, pues yo les diría, apunten este salmo, léanlo en su casa una y otra vez. Nosotros aquí estamos compartiendo los primeros 8, que para nosotros es lo que resume el mandato que Dios nos ha dado. Y en 2 sencillas preguntas quisiéramos compartirles que, dice, primero, ¿qué es lo que Dios nos está mandando? Que le hablemos a nuestros hijos y a las generaciones venideras de qué, de las alabanzas de Jehová, de su potencia, o sea, su poder, y de las maravillas que Él ha hecho y que sigue haciendo también con nosotros en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias. Y creo que lo más importante ahora, ¿para qué? ¿Para qué debemos hablarle a nuestros hijos y a nuestras generaciones? Para que lo sepa la generación venidera. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo le digo a mis hijos van a conocer de Dios. Y cuando ellos crezcan y tengan sus hijos, ellos van a hacer lo mismo. Así que ahora mis nietos van a conocer de Dios. Y mis nietos, cuando crezcan, van a tener a sus hijos y le van a hablar también de Dios. O sea, así, generación tras generación. Una generación salva para Cristo si nosotros desde ahorita iniciamos el mandato que Dios nos ha dejado. ¿Para qué más? Para que ellos puedan poner su confianza en Dios. Y tiene sentido, si ellos conocen a Dios, claro que pueden poner su confianza. No podemos confiar en alguien que no conocemos, pero si ellos lo conocen, si nosotros lo conocemos, podemos confiar. ¿Para qué? No olviden lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es muy claro. Nosotros somos personas muy olvidadizas. El pueblo de Dios fue muy olvidadizo. Él olvidó todo lo que Dios hizo desde Egipto y fue rebelde. O sea, no quiso
por el mismo olvido no quiso guardar sus mandamientos. Entonces, y este es el otro, para que ellos puedan guardar sus mandamientos y para que no sean como la generación rebelde. Sí, tristemente, si nosotros no hacemos lo que nos está pidiendo Dios, nuestros hijos pueden ser de esa lista de la generación que se pase, que se aleje, que se olvide de nuestro Dios. Este salmo es muy claro sobre lo que Dios espera en cada uno de nosotros como padres y de qué manera vamos a impactar no solo a nuestros nietos, sino a todas las generaciones venideras. Hay muchos que me han dicho, ella solita hace su devocional, o yo le recuerdo que haga su devocional, pero él solito lo hace. Y está bien si estamos tratando de inculcarle a nuestros hijos su propio tiempo con Dios. Nosotros lo tenemos y es necesario, pero aparte nosotros necesitamos tener un tiempo en familia donde se estudie de la palabra de Dios, donde se hable de la palabra de Dios. No importa cuántos años tengan nuestros hijos, no importa si son muy pequeñitos o ya están muy grandotes que ya hasta nos rebasaron. Eso no es lo importante es que todos los días nosotros podamos compartir en familia. ¿Por qué? Porque es por medio de nosotros, o sea, nosotros como padres, que nuestros hijos pueden ver que Dios no es un Dios distante, no es un Dios que solo está en las páginas de un libro que se llama Santa Biblia. No es un Dios que escogió y eligió y amó y a un pueblo que existió hace muchos años. No, es por medio de nosotros, y lo que nosotros le hablamos todos los días a nuestros hijos es que ellos pueden ver que es un Dios real, que es un Dios que nos ama, que es un Dios que también nos ha elegido y nos ha hecho parte de ese pueblo. Y quisiera pues con esto ya para casi finalizar, quisiera pues ejemplificar compartiendo con ustedes un testimonio sobre esta plática que estamos teniendo con ustedes. Hace como 2 semanas ya preparándonos para estar aquí, yo me levanté muy temprano para hacer mi devocional y yo la verdad estaba muerta de miedo. Estaba muy nerviosa, inclusive no era solo algo emocional, era algo físico. Yo sentía una opresión y yo le decía al Señor, digo, Señor, yo no quiero, subir, tengo mucho miedo, tengo miedo, de fallarte, tengo miedo de equivocarme, tengo miedo de que lo que estemos preparando no sea lo que tú quieres, sino que solo sean nuestras palabras. Yo no quiero hacer algo que esté fuera de ti. Y mientras yo oraba, yo recordaba lo que había estado leyendo en Jeremías. Y le decía, Señor, yo sé que tú quieres que sea valiente, pero yo necesito que tú me confirmes que esto es lo que tú quieres. Digo, si quieres que yo salga corriendo, yo lo hago el desde hoy, ¿no? Pero, en mi mente yo decía, bueno, ¿cómo me va a hablar Dios? En Jeremías solo me decía que pues, lo que nosotros ya sabemos, cómo el pueblo de Dios se rebeló una y otra vez, cómo Dios le hablaba a Israel y su pueblo no obedecía, no quería escuchar, se negaba, y las consecuencias, ¿no? De todos los años que le iban a venir de cautiverio. Y yo decía, yo no sé cómo tú me puedes hablar en este momento, pero yo necesito que tú me confirmes. Y en ese mismo día terminé de leer. Abrí mi Biblia, me tocaba leer Jeremías 26 y en el versículo 2 me dijo Dios, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabra. O sea, Dios me estaba confirmando, pero lo que yo quería compartirles a ustedes no era esta parte. Yo sé que todos tenemos experiencias espirituales con Dios. Yo sé que a Dios nos ha sanado. O sea, tenemos testimonios grandes para compartir. Yo lo que les quería decir es lo que pasó con mis hijas. Yo enseguida tuve que aprovechar esta situación para compartírselas a mis hijas. Y cuando yo se los dije, un silencio total. Y yo decía, no escucharon, el silencio era de asombro. Mi hija menor me dice, estoy maravillada. Y mi hija mayor me decía, mamá, ¿cómo es Dios? Sorprendida me decía, o sea, Dios sabía que tú te ibas a levantar ese día y que ibas a estar con mucho miedo y le ibas a pedir que tú le contestes, y Él sabía que tú ibas a leer ese capítulo, unas palabras que usó hace mucho tiempo, y con esa palabra Dios te respondió. Yo le decía, así es. Le digo, porque Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios real, Dios es un Dios que nos escucha, Dios es un Dios que está atento a nuestras oraciones. Dios quiere que nosotros hagamos lo que hemos mandado, porque es de esta manera que nuestros hijos van a poder confiar en Dios y van a poder guardar sus mandamientos.
Y el propósito de estas conferencias, de estas 3 semanas que hemos estado aquí, es para que todos nosotros podamos entender la importancia que tiene en la vida de nuestros hijos, que nosotros atendamos el mandato que Dios nos ha dado, que hagamos como dice el Salmo 78, que tomemos el compromiso que nos corresponde de educar espiritualmente a nuestros hijos, es como estableciendo todos los días con nuestros hijos un tiempo con Dios, un tiempo el estudio de la palabra, un tiempo devocional, familiar, todos los días. Y confiar de que todo esfuerzo y sacrificio valdrá la pena. Y sí, digo esfuerzo y sacrificio, porque yo sé que todos trabajamos, nuestros horarios a veces no coinciden, nuestros hijos los que van a la escuela, pues tienen que ir un montón de horas a la escuela y luego regresan, se bañan, comen, asesorías, que la tarea y que yo sé que es un esfuerzo encontrar un tiempo en común, pero hablamos al principio sobre la toma de decisiones. Esto es una prioridad para nosotros. Esto debe ser prioridad. Así que lo primero que nosotros hagamos, no se vio la lección de fracciones, pero tuvimos el tiempo devocional. Crean lo que va a ser de mayor beneficio para nuestros hijos y principalmente confiar y creer lo que dice su palabra. Por Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gracias.